Bien, estamos listos ya, hermanos, como todos los domingos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 3, ¿no? 4, ando ya como desubicado. 4 de diciembre, este 2022, 4 de diciembre, primer domingo de diciembre. Así es que estamos arrancando este mes de mucha alegría para algunos, de tristeza para otros, pero bueno, independiente de lo que signifique el mes de diciembre para la gente, hay que disfrutarlo. Es una época bonita, hasta el clima se presta para que uno disfrute de las cosas lindas que Dios ha hecho. Amén, hermanos. Así es que vamos a disponernos con todo nuestro ser a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Voy a invitar a los hermanos a todos que vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, y márquenlo ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a estar trabajando ahí, pero vamos a leer ahorita un versículo nada más, pero téngalo ahí marcado porque vamos a estar ahí en Juan capítulo 5. Y mientras usted lo busca, también animar a la gente ahí en YouTube. Busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, tenga ese contacto con la palabra, anote los versículos, inquietudes que tenga. Todo eso es importante, eso hace parte del escudriñar la palabra, que es lo que el Señor nos pide, que escudriñemos las escrituras, ¿no? Y más adelante vamos a retomarlo otra vez. ¿Estamos, hermanos, todos? Amén. Juan capítulo 5, le damos el verso 6, ¿no? Dice el verso 6, ¿sabe qué? Vamos a leerlo todo. Juan desde el 5, del 1 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre, nunca terminaremos de agradecer por ella, Señor, porque es ella la que nos permite conocerte, Señor, saber cuál es tu sentir, cuáles son tus pensamientos, Señor, qué es lo que tú anhelas de cada uno de nosotros, qué podemos esperar de ti, Señor. Todo eso está ahí en la palabra, así es que te damos gracias por ella, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a meditar en torno a ella, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, Señor, y todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bien, ya estamos acomodados aquí. Yo espero que usted ahí también en el video esté listo, preparado. Bien, hermanos, varias veces, bueno, los que nos siguen a nosotros a través de nuestros videos y los que nos acompañan como iglesia local, varias veces hemos comentado aquí desde este púlpito que ustedes han visto que la forma mía de predicar, los que me siguen, yo generalmente hago muchas preguntas, ¿no? Que siempre las contesta Jorgito, es otra cosa, pero bueno, pero hay preguntas que ya todos deberían manejar así. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, callado Jorgito, que la vida nuestra es la suma de ¿qué? Por ejemplo, ¿por qué tienes que contestar, Jorgito? La vida de nosotros es la suma de ¿qué? Eso ya lo sabemos, yo lo repito cada 8 días. Es la suma de las decisiones que cada uno toma, ¿no?
Las decisiones nos tienen donde estamos ahora y nos tendrán hacia donde decidamos, ¿no? Por eso es que es importante tomar buenas decisiones basadas en una buena información. Entonces, ahora, ¿de quién es responsabilidad tener buena información? De cada uno de nosotros. Porque acuérdese que la ignorancia es una decisión personal, ¿no? La ignorancia es una decisión personal. Eso todos lo sabemos. La vida está llena de decisiones y algunas decisiones son más complejas que otras. Yo alguna vez les comenté que, yo no me acuerdo cuánto, pero era una estadística grandísima de la cantidad de decisiones que uno toma al día. Pero son cientos de miles de decisiones. Empezando desde, me levanto a las 6 o a las 6:10. Es una decisión. Ahora, si usted levanta a las 6 o a las 6:10, eso no importa. ¿Cierto? No es de vida o muerte. Pero hay decisiones en la vida de uno que marcan el camino, que marcan el futuro. Por ejemplo, cuando uno decide escoger una carrera universitaria, porque eso está marcando una senda por cual caminar, ¿no? En lo natural, cuando uno decide formalizar una relación y trascender de un noviazgo a un matrimonio, eso es una decisión importante. Ahora, en lo espiritual, cuando usted decide entregarle su vida a Cristo, usted tiene que entender que eso es una decisión que marcará su vida. La mejor decisión, pero desafortunadamente hay gente que no la ha tomado. Ahora, hay gente que la ha tomado, pero no la ha asumido con la importancia que tiene esa decisión también. Eso hay que decirlo. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces hay decisiones que son simples, hay decisiones que son complejas, hay decisiones que nos llevan a crecer, hay decisiones que nos llevan a estar en el mismo lugar donde siempre hemos estado. ¿Por qué la gente no trasciende? ¿Por qué la gente no avanza? Porque no toman decisiones. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la peor decisión que uno puede tomar? Callado ahorita. ¿Cuál es la peor decisión que uno puede tomar? ¿Cuál? No aceptar a Dios, dicen por acá, pero hay una que es más sencilla, ¿no? ¿Cuál es la peor decisión que uno puede tomar? La que no se toma. Gracias, ahorita. La que no se toma. La peor decisión es la indecisión. Y a veces hay gente que no toma decisiones y deja que otros tomen decisiones por ellos, y cuando les va mal, le echan la culpa al otro, cuando ellos debieron haber tomado la decisión. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿y por qué les hablo de esto de las decisiones? Porque vean, este caminar cristiano uno siempre va a encontrar en el camino oportunidades de honrar al Señor, oportunidades de deshonrarlo. Si usted dice que es discípulo del Señor, usted es candidato a traicionar al Señor, así como lo traicionó Judas, y no por 30 monedas de plata, por decisiones mucho más sumeras, ¿no? O sea, traicionarlo por un trabajo, por una mujer, por lo que sea, ¿no? Pero somos candidatos. Si somos discípulos del Señor, somos candidatos a traicionarlo. Por eso es que es importante estar, ¿qué? Atentos. Mire que no caiga aquel que crea que está bien, el que crea, ¿no? Porque si usted no cree que está bien, pues ¿qué vas a caer? Si no crees que estás bien es porque estás caído. Entonces más bien tienes que preocuparte por levantarte, ¿no? Entonces, lo mismo le pasó al Señor. En el caminar de Él cuando estuvo aquí, su caminar estuvo rodeado ¿de qué? De muchas decisiones que Él tomó, de experiencias, marcadísimo por cantidad de señales que hizo, ¿cierto? Prodigios y todo ese asunto, que siempre tenían un objetivo que era glorificar al Padre, ¿cierto? Él no vino aquí a hacerse famoso, ni mucho menos. De hecho, lo dejó claro cuando llegó y dijo: yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Amén, hermanos, en eso estamos claros, ¿no? Entonces, todo eso está aquí en los evangelios, encuentra uno la vida del Señor. Acuérdense que hay, ¿cuántos evangelios hoy? A veces está fácil. 4 evangelios, ¿cierto? De esos evangelios hay 3 que son muy parecidos, y como son muy parecidos se les llama evangelios sinópticos. Preguntas que todos debemos manejar, ¿no? Ahora sí dirá: pastor, ¿y si yo no sé eso me voy a perder? No, pero es bueno. Son evangelios sinópticos porque el evangelio de Mateo, Lucas, Marcos tienen como una visión muy parecida, aunque cada uno tiene su enfoque, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que Mateo, el enfoque de Mateo hacia la persona del Señor es como tratarlo como? No, fallaste. Como rey, Mateo, ¿no? Como el rey de los judíos, el rey, ¿no? Marcos, falla, ¿no? Marcos como siervo del Señor. Lucas como ¿qué? Como hombre, ¿cierto? ¿Sí? Esos 3 evangelios son sinópticos, son muy parecidos. Y hay uno que se sale un poquito del molde, que es el evangelio de Juan, donde el enfoque principal que le da Juan a la persona de Cristo es
la deidad de Él como Dios. Por eso el Evangelio empieza que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todo eso, ¿no? Entonces, en el caminar del Señor, muchos milagros hizo. Se cuentan, los que se cuentan, muchísimo más de 40, que están en los 3 evangelios sinópticos, pero en el Evangelio de Juan, ¿sabe cuántos milagros del Señor se mencionan? Más o menos, ¿cuántos creen ustedes? Si ya saben que Él hizo más de 40 milagros, ¿cuántos crees que se nombran en el Evangelio de Juan? Más o menos. ¿Más o menos? 20, dice David. 12, bueno, deben de estar bateando. 8 evangelios, 8 milagros nada más cuando Él convirtió. El primer milagro, ¿cuál fue? Canaán, las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó a la hija del oficial, esta que acabamos de leer, del paralítico de Betesda, cuando alimentó a los 5,000, cuando caminó sobre las aguas, cuando sanó a un ciego de nacimiento, y la pesca milagrosa, y el milagro más grande que hizo, ¿cuál fue? Cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Porque no hay un milagro más grande. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué ese es el más grande? Si todos los milagros son importantes, amén. Pero no hay un milagro más grande cuando uno regresa a alguien de la muerte a la vida. Por eso es que el milagro más grande que existe, ¿cuál es? El nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande. O sea, que usted vea resucitar a un muerto, eso no lo supera nada, ¿no? Pero bueno, esos son los 8 milagros que el Señor hizo, y está este de Betesda, que de hecho, este de Betesda solo se menciona en el Evangelio de Juan, nada más. Si usted busca, no sé si usted tiene esa aplicación o no, que uno mete una palabrita y te sale todos los versículos en donde está. Si usted mete la palabra Betesda ahí, un solo versículo, que es este, nada más. No se menciona lo de Betesda en ningún otro evangelio, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ahora usted dirá, pastor, ¿y qué sería? ¿Será que Juan no quedó detrás del palo cuando el Señor hizo los milagros? ¿Qué será? No, leo lo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea que sí, dice, sí, Él hizo muchas y están escritas para que ustedes crean, pero aquí solamente estas, ¿no? Esas 8 milagros que Él hizo nada más. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ahora, el caminar del Señor no se caracterizó solamente por milagros, señales, prodigios, sino que Él también hacía muchas, ¿qué? ¿Cuál es una técnica de enseñanza que funciona mucho, que la hemos mencionado aquí? Parábolas, no tanto. ¿Cuál? Las preguntas. El Señor hizo muchas preguntas. ¿Se acuerda que Él le preguntaba a los discípulos, quién dice la gente que soy? Todo ese asunto, ¿dónde está vuestra fe? Dios lo hizo en el Antiguo Testamento también, que le preguntaba a Caín, ¿dónde está tu hermano? A Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? Bueno, una cantidad de preguntas que se hizo, y aquí surge una pregunta muy interesante que Él le hizo al paralítico de Betesda, ¿no? ¿Quieres ser sano? Que pareciera una pregunta muy rara, ¿no? Porque, ¿cómo le va a preguntar a un paralítico, ¿quieres ser sano? Como también le preguntó el Señor alguna vez a Bartimeo. ¿Se acuerdan que le preguntó a Bartimeo? ¿Qué le preguntó el Señor a Bartimeo? ¿Se acuerdan? ¿Qué quieres que te haga? Y le decían, pero ¿cómo le vas a preguntar a un ciego qué quieres que te haga? Uno diría, qué pregunta más rara, ¿cierto? Pero recuerde que hay mucha gente que es ciega, que no quiere ver. Hay mucha gente que está enferma, que no quiere ser sana. ¿Me entiende? Entonces, imagínate qué torta, ¿no? Eso es una palabra muy tica. Qué embarrada, muy colombiana. Qué falla. Que vaya que el Señor le devuelva la vista al ciego y le diga, ya, pues yo no quería ver. Eso es una torta tremenda, ¿no? Por eso le preguntó, ¿qué quieres que te haga, no? Porque el devolverle la vista a un ciego implica ya responsabilidades para aquel que antes no veía. ¿Se acuerda el choque que tuvo el Señor con los fariseos cuando Él le dijo, es que yo he venido aquí a devolver la vista al que no ve? ¿Se acuerdan? Y a quitarla al que ve. Que ahí mismo se le fueron encima. Dice, ¿y entonces qué? ¿Vas a decir que los justos somos ciegos o qué? Dice, bueno, si fuerais ciegos, no habría pecado. Pero como ahora dicen que ven, ¿vuestro pecado qué? Permanece. Entonces, decir que uno ve, ¿acarrea qué? Responsabilidad. La información engendra
responsabilidad, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, aquí en esta historia que acabamos de leer, hay una de las 8 milagros que les decía que están en el Evangelio de Juan, que implica una sanación, porque es un milagro de sanación. Acuérdense que había milagros de liberación, habían de sanación, de resurrección. Este es uno de sanación, y obviamente, desde el punto de vista natural, ameritaba una decisión, ¿no? Por eso cuando uno le hace una pregunta, para que uno tome una decisión, ¿no? ¿Quieres ser sano? Espiritualmente es lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que espiritualmente está enferma. O sea, como estamos en algún momento nosotros muertos ¿en qué? En nuestros delitos, nuestros pecados, esclavos de aquello que nos dominaba y todo, estábamos enfermos. Necesitábamos ser sanos. Pero me dio ahí una decisión ¿qué? Personal, ¿no? Personal. ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, vamos a escudriñar un poquito esa historia para sacarle la carnita y todo eso, y que podamos entender. Recuerde que es parte de esto que vamos a hacer, es parte de lo que es escudriñar, ¿no? Porque si uno podría leer y decir, cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces, obviamente lo sanó, pero ¿cuál es el contexto de todo eso? ¿Y qué encierra eso? Porque si nos vamos a todo el pasaje que leímos, hay muchas cositas ahí, mucha, ¿cómo le llama eso? Tela que cortar, puede ser, sí, qué sabiduría, hermano. Mucha tela que cortar, cositas que ver. Entonces, por ejemplo, empecemos con, es una historia bonita, todos la conocen, están los evangelios, a la gente le gusta, cuando la gente lee la palabra dice, ay, qué bueno los evangelios, porque son historias que casi la mayoría de la gente conoce, ya sea porque las ha visto en películas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, está bien, yo espero que usted haya leído esta historia y por lo menos nos ubiquemos ahí. Dice el versículo 1, ¿perdón? Juan 5, ok. Dice, después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Escudriñando un poco, esta era la segunda vez que Jesús subía a Jerusalén, y dice que había una festividad ahí, que no era la Pascua. ¿Por qué creen ustedes que yo digo que no era la Pascua? Sí, pero la Pascua es la principal, pero ¿por qué? Ahí no digo yo, leyendo esto dice, había una festividad de los judíos, pero yo digo, no era la Pascua. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque generalmente cuando es la Pascua, la palabra lo dice, y estaban celebrando la Pascua, y era la Pascua, y acontecía la Pascua, y ahí no dice, entonces probablemente no era la Pascua. Digo yo, no era la Pascua, pero era la segunda vez que el Señor subía a Jerusalén, ¿no? Y además era una de las tantas festividades que había ahí. Y el Señor no subía propiamente a eso, porque Él no vino, acuérdate, a lo suyo vino. Y entre eso suyo que Él vino, pues no vino pues a estar en celebraciones, Él vino a lo que venía, ¿no? De hecho aplica lo que está en Isaías 1:13, es cuando dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, decía el Señor, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, realmente eso, el Señor no vino a eso, el Señor vino ¿a qué? A lo que vino, a recuperar lo que se había perdido, a lo que Él dijo allá en Isaías, lo que leyó en Isaías cuando Él empezó su ministerio, ¿se acuerda? Él vino ¿a qué? En ningún momento dice ahí, ¿y yo vine a qué? A celebrar las festividades. No, yo vine a qué? A dar vista a los ciegos, a dar consuelo al afligido, a dar libertad al cautivo, a traer las buenas nuevas. Entonces Él andaba en eso, por eso se encuentra con situaciones como esa, porque Él no andaba viendo a ver la música y no, a donde hay gente necesitada, a la que se le pueda ayudar, ¿no? Y se encontró con el paralítico. Entonces, eso dice el versículo 1, subió Jesús a Jerusalén, era segunda vez que Él subía. Versículo 2 dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Puerta de las ovejas. ¿Por qué se le llamaba puerta de las ovejas? Bueno, porque era una puerta donde metían las ovejas. Mire qué investigación más grande, ¿eh? Era la puerta donde pasaban las ovejas que iban a ser ¿qué? Sacrificadas. Era la puerta de las ovejas. Y había un estanque ahí. Todos saben que es un estanque, ¿no? ¿Qué es un estanque? Es como una piscina ahí donde se almacena agua para diferentes cosas. Puede ser para ornamental, para sanación, lo que sea. En este caso era digamos, había como un estanque ahí, ¿no? Y dice que tenía 5 pórticos. ¿Qué era un pórtico? Ahora me va a decir, donde se para Keylor Navas. Eso no, ese es otro pórtico. Los pórticos eran como espacios techados donde la gente se sentaba. Porque en el centro, digamos, como que iba a hablar alguien, entonces habían pórticos.
eran sitios techados donde la gente se congregaba ahí, se reunía, se sentaban, ¿no? Entonces habían 5 pórticos. Entonces eso para que lo entendamos. Ahora sí, era pastor, ¿y eso qué? Bueno, es que para allá vamos, estamos entendiendo la historia. El Señor subió allá, había un donde se llamaba Betesda, un estanque que tenía 5 pórticos que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Estamos nada más leyendo la historia. Dice, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Como dice, ubiquen en su mente, ¿no? Está el estanque ahí, están los pórticos, que es el sitio donde la gente se sentaba, y en esos pórticos que habían, ¿qué yacían? ¿Ahí qué yacían? Enfermos, ¿no? Sentados ahí, esperando ¿qué? El movimiento de las aguas, ¿no? Todos sabemos en lo natural que es un ciego, una persona que no puede ¿qué? Que no puede ver nada. Todos sabemos que es un cojo. ¿Qué es un cojo? Personas que andan, pero ¿con qué? Con dificultad. O sea, son cojos que andan con dificultad, se tropiezan a menudo, por lo general carecen de alguna extremidad, lo que sea. Y los paralíticos, aquellos que definitivamente ¿qué? No se pueden mover. Eso es en lo natural. Esa gente estaba ahí esperando que se moviera el agua. Ahora, vayamos llevando eso al plano espiritual, ¿no? En el plano espiritual hay muchos ciegos, ¿o no? Mucha gente que no quiere ver. Por eso es que el Señor cada vez que daba una enseñanza decía, el que tenga ojo para ver, que vea. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere ver. Hay gente que está cegada. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente. Y hay gente que perece porque no puede ver, y hay gente que perece porque viendo ignoran lo que ven. Pero a la larga las dos situaciones son las mismas, de gente que no quiere ver. Por más que tú quieras mostrarle la realidad, se niegan. ¿Cómo se le llama a una persona que aunque esté equivocada, insiste en su error y persiste en ese error y tú no lo puedes convencer? ¿Cómo se le llama a esa persona? ¿Cómo se le llama? ¿Ah? Un terco, sí, pero ¿tiene otro nombre? Un necio. Eso es un necio. Es un necio. Un necio es una persona que aunque esté equivocada y tú le hagas ver que está equivocado, persiste en el error. Necio. Por eso es que dice el necio en su corazón, ¿qué? ¿Qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. Por más que tú le muestres las maravillas, le muestres las cosas, le muestres la restauración de una persona, no hay Dios. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces hay ciegos en lo espiritual también, hermanos. También hay cojos. ¿Qué sería un cojo en lo espiritual? Avanza muy poco, hermanos. Muy poco avanzan. O sea, mira cómo cuesta, hay que empujarlos, no avanzan. Y lo poquito que avanzan, con dificultad y fácilmente se caen. Hay que estarlos levantando. Bueno, el que lo levanta es el Señor, pero generalmente hay que ayudarles a que se levanten y todo. Entonces, espiritualmente hay mucha gente que cojea. Son débiles de la fe. Cualquier cosita los saca. Cualquier cosa es más importante que su relación con el Señor. Débiles de la fe, son cojos espirituales. Empiezan y echan para atrás otra vez. Su avance es irregular. Parece que a toda hora van como que les falta algo. No logran estar llenos. Cojos espirituales. Y ni se diga paralíticos, ¿verdad? Hay mucho paralítico espiritual que hace 5 años usted lo ve que no se mueve. Como este que lleva 38 años ahí paralítico, no se mueve. Hay mucha gente en lo espiritual que no avanza. El cojo por lo menos ¿qué? Algo. Pero el paralítico cero, ¿ah? Ahora, si usted es un paralítico espiritual, pues usted dice, bueno, haya analizado que yo soy el mismo hace 5 años, 10 años, no aprendo nada, no avanzo nada, no me involucro en las cosas de Dios, no me apasiono por las cosas de Dios, para mí es lo mismo. Usted es un paralítico espiritual. Pero yo camino, sí, pero espiritualmente no te mueves, no avanzas, estás en el mismo lugar, no trasciendes. ¿Qué es trascender? Subir peldaños, ¿no? Trascender, subir peldaños, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Mire que en el original del texto, ¿sabe cómo se le dice a un paralítico? Se le dice seco, es decir, sin vida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando algo no tiene vida? ¿No puede dar qué? Vida, o no puede dar, digamos, si una planta está muerta no puede dar frutos. Entonces alguien muerto no puede dar frutos. Y ya todos hemos hablado alguna vez lo delicado que es no dar frutos. ¿Por qué es peligroso no dar frutos? Bueno, porque el árbol que no da frutos será cortado, pero también hay otra razón tal vez más pesada que esa. Las raíces, será cortado, todo eso está bien, ¿ah? Pero por ejemplo, si uno no da frutos, ¿qué pasa? Uno corre el riesgo de no ser conocido.
porque por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces nos va a pasar, ¿y conocidos por quién? Tanto por el enemigo, como por Dios mismo, como por la gente, ¿no? Si uno no tiene frutos que lo hagan conocer, le va a pasar, frente al enemigo, le va a pasar lo de aquellos que decían, en el Cristo ¿te acuerdan? En el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salgan a ese endemoniado. Y el endemoniado decía, pero a ver, yo imagino a los endemoniados ahí diciendo, a ver, a Cristo conocemos, ¿eh? A Pablo también. ¿Y quién es este? Y ustedes saben la historia, ¿no? Y ahora, ¿con Dios qué pasa? Si no tenemos frutos que nos hagan conocer, podemos presentarnos delante de su presencia y le digo, Señor, mira todo mi pergamino, mira todo lo que hice. ¿Y qué te va a decir? No los conozco, es que no lo conozco. Tal vez lo hiciste sin mí o no sé, no me buscaste, no caminaste conmigo, no te conozco. Entonces, qué delicado es no dar fruto, o sea, ser paralíticos espirituales, amén. Y mire que en la historia, tanto los cojos, los ciegos, los paralíticos, estaban ahí a la espera de ¿qué? De que se movieran las aguas. Porque ya ustedes saben por la historia que cuando se movían las aguas, ¿qué pasaba? ¿Ocurría qué? Un milagro, dice la historia, ¿no? Esta gente que está acá, cojos, ciegos, paralíticos, siempre están ahí, esperando que ocurra algo, ¿no? A la expectativa. Son de ese tipo de personas. ¿Acuerdan cuando los dos primeros discípulos que tuvo el Señor, que él iba caminando, que Juan el Bautista se los mandó y que el Señor iba así, ellos lo seguían? Bueno, ¿y ustedes qué buscan? ¿Acuerdan que les dijo? Entonces siempre hay gente que anda ahí buscando, esperando que pase algo. Y por eso andan de un lado al otro, esperando a ver dónde hay un mover. Ellos están esperando un mover de las aguas. La gente anda de un lado al otro esperando a ver a dónde hay un mover de ¿qué? Del Espíritu. Mover del Espíritu. Es que aquí no hay tanto mover del Espíritu. Aquí, ¿recuerdan que esta iglesia nos acusan de que aquí no hay mover del Espíritu? Porque aquí nadie se cae, aquí nadie... Bueno, a veces alguien llora. Eso nos acusan, ¿cierto? Pero bueno, ya hemos hablado de lo que es el mover del Espíritu. Mover del Espíritu tiene que ver con ¿qué? Con una relación con el Señor, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con nada de eso, ¿no? Pero siempre andan ahí esperando que ocurra ¿qué? Un milagro, a la expectativa, esperando a ver. Cuando yo no, vea, les hemos dicho más de una vez, necesitamos ver, ¿quieren ver un milagro? Mirémonos todos, esto es un milagro, ¿para qué no necesitamos ver nada más, no? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Bueno, entonces decía, siguiendo con la historia, dice que están esperando ahí un movimiento del agua. ¿Y qué era lo que esperaban? Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿no? La Biblia no dice, hermanos, que eso fuera cierto. No hay nada que diga que sí era cierto que venía un ángel y el ángel ahí como jugando con la gente decía el ángel y ¡pum! Movía las aguas. No, la Biblia no lo dice. No lo dice si eso era cierto o no, si eso era una historia o era qué era. De hecho, adelantándome un poquito, ustedes van, lo leímos, el Señor sanó al paralítico y tuvo en cuenta el estanque. No, o sea, el estanque dice, no, vaya que sigan ellos ahí esperando que venga el ángel y le muevan las aguas. ¿Tú quieres ser sano? Bueno, entonces trabajemos tú y yo. Pero él no tuvo en cuenta ¿qué? El estanque, ¿no? Para nada. Entonces no se dice si realmente era una creencia, si era nada, pero eso genera ciertos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es un Dios de ¿qué? De misericordia, sí, pero Dios es un Dios de orden, ¿cierto? ¿Sí? Dios es un Dios de orden, amén. Entonces ustedes se imaginan, que yo me imagino que los pórticos estaban llenos de ciegos, sordos, de todo. ¿Qué pasaba cuando se moviera? Imagínense nada más la escena. ¡Pum! Se movió el agua. ¿Qué creen ustedes que pasaba? Un alboroto bravo ahí, pero yo digo, ¿dónde está el orden ahí? ¿Ustedes creen que Dios trabaja así? ¿Trabajará Dios así? Eso es como los que hacen esas jornadas de sanación. Es decir, bueno, hoy a las 8:05 hay unción de sanación. Entonces yo me imagino todo el mundo a las 8:04, 8:04:30. Ya, entonces todo el mundo corriendo, ¿no? Entonces, imagínense, el que está paralítico, peor, pues. Va a quedar peor ahí, lo van a aplastar. Y el que está cojo de una pierna, pues va a quedar cojo de las dos. Dios no trabaja así. Entonces esas son cosas que le quedan interrogantes a uno ahí, de decir si realmente eso no es nada de orden, ¿no? Entonces la gente estaba ahí esperando, no, había mucha gente que movían las aguas, alguien se adelantaba y los demás seguían ahí esperando, ¿no? ¿Qué los hacía esperar ahí? ¿Mucha fe?
O tal vez creían que no era el tiempo todavía, que vino el ángel y hay que esperar el próximo tiempo porque estoy esperando el tiempo de Dios. Ese no era el tiempo mío. O Dios lo quiso así. O hay gente que sigue esperando ahí. Y sigue esperando y sigue esperando. ¿Esperando qué? Ahora ustedes dirán, pastor, ¿usted está diciendo que en las cosas de Dios no hay que esperar? Sí, hay que esperar. De hecho, es parte de la fe. La certeza de lo que me espera. Amén. Convicción de lo que no veo. Pero la fe es mucho más que eso. La fe no es sentarse a esperar a que uno le caiga todo, que Dios haga todo. Dios dice, yo hago mi parte, haz tú la tuya. Yo ya te mandé a mi hijo que te salve, y el anhelo mío, la intencionalidad es que todos se salven, pero tú haz lo tuyo, ¿qué? Ven al conocimiento, ven, relacionate conmigo, camina conmigo. Entonces hay que hacer la parte, la fe va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, Dios quiere orar a favor de la gente, ¿amén o no? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Cuando dice, Dios está desde los cielos buscando a quienes para orar a favor de ellos. ¿A quiénes está buscando? A los que tengan ¿qué? Sí, entendimiento, pero que tengan un corazón perfecto para con Él. Dice la palabra así. Dios está desde los cielos buscando a los que tengan un corazón perfecto para con Él. ¿Para qué? Para orar a favor de ellos. Pero la gente quiere que Dios obre a favor de ellos sin tener un corazón perfecto para con Él. Compromiso, ¿no? Amén, hermanos. Sigamos. Versículo 5 dice, y había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿cierto? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano, no? 38 años, hermano, ¿mucho tiempo o poco tiempo? Mucho tiempo, ¿ah? Mucho tiempo, realmente, ¿no? En eso, ¿qué lo hacía permanecer todavía a pesar de todo ese tiempo esperando que se movieran las aguas? ¿Qué lo hacía? ¿Será que tenía mucha fe? ¿O qué será? ¿O estaba esperando su turno? Entonces el Señor le hace una pregunta tremenda a él, que era la que estábamos hablando ahora de, ¿quieres ser sano, no? ¿Quieres ser sano? Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y por qué el Señor hacía esas preguntas si Él todo lo sabe? Las preguntas, hermanos, acuérdate que las preguntas son importantes porque las preguntas nos devuelven ¿qué? Respuestas que son información, ¿cierto? Entonces por medio de las preguntas uno puede conocer a una persona. Usted le hace preguntas a la gente y usted conoce lo que hay en el corazón de esa persona, a no ser de que esa persona sea un maestro de la ¿qué? De la mentira, ¿no? ¿Qué pasa, no? Porque los seres humanos nos podemos engañar fácilmente. El único que no podemos engañar es a Dios, pero igual, usted habla con una persona, usted tiene información de esa persona, usted puede conocer a esa persona. Cuando el Señor o Dios en el Antiguo Testamento nos hace preguntas, no es porque Él quiera saber algo que no sabe, porque Él todo lo sabe. Pero sí quiere que por medio de las preguntas que nos haga, nosotros ¿qué? Nos confrontemos a nosotros mismos. Cuando el Señor le preguntó en el Génesis a Adán, ¿dónde estás? No era para saber dónde estaba, sino para que Adán, sabiendo dónde estaba, se confrontara a sí mismo, ¿no? Cuando le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No era para que él supiera dónde estaba, porque ya sabía, sino para que Caín, por medio de esa pregunta, se confrontara de lo que había hecho contra su hermano. Amén. Cuando le pregunta a esta persona, ¿quieres ser sano? No es porque el Señor no supiera lo que hay en el corazón de la persona, sino para que por medio de la pregunta uno ¿qué? Se confronte con su estado actual. De que si uno quiere ser sano es porque uno está ¿qué? Enfermo, porque uno necesita ayuda. Hay gente que necesita ser sana, pero como no reconoce su condición de enfermo en lo natural y en lo espiritual, pues nunca va a buscar esa sanidad que tanta falta le hace. Eso es como los pobres. Por eso es que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que es pobre, pero no lo reconoce, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Si usted no lo reconoce, ¿qué es la pobreza, hermano? La pobreza pues es una limitante, es una escasez de algo, que es muy diferente a la miseria, porque usted es pobre de dinero y mañana le entra platita. Por ejemplo, en esta época de diciembre, hay mucha gente que no es que se vuelve rica, millonaria, pero comienzan a tener un recurso adicional, ¿no? Entonces te permite darte unos gustitos, entonces la gente está feliz. Por eso es que estos meses de diciembre, si de enero a noviembre el corazón es engañoso, en diciembre es más engañoso todavía, ¿no? Pregúntele usted a cualquiera ahora en diciembre si ama a la familia. ¡Wow! La familia es lo máximo para mí. ¿Su empresa la ama? Espere, veo si me depositaron el aguinaldo. Uy, no, yo amo a mi empresa, a mi jefe. ¿Me entiende? Entonces son meses engañosos. Bueno, uno en enero
la famosa cuesta que le llaman a los que no son cristianos, porque para el cristiano no debería existir la cuesta de enero, porque usted tiene que ser ecuánime todo el año, tomar decisiones con buena información, siendo selectivo en lo que se mete y no se mete. Y hago un paréntesis nada más ya que metí eso, para que nos pueda servir a todos. Acuerde, ahora que hay platita, ¿no? Usted recuerde nada más, cuando vaya a comprar algo, si es algo que usted quiere. ¿Es algo que usted quiere? Sí. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Lo puedes pagar? Sí. Cómpratelo pues. Pero hay muchas cosas que yo puedo pagar, que las quiero, pero que no las necesito. Y hay combinaciones de esas, cualquiera de esas cosas que sea no se meta en eso. ¿Para qué? No se meta en eso. Cierro el paréntesis porque ese no es el tema tampoco. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces esta persona llevaba mucho tiempo ahí, mucho tiempo realmente enfermo. Hay mucha gente que lleva muchos años en su condición de enfermedad espiritual y siguen ahí esperando, no hacen nada diferente para salir de ahí. Hay que tomar decisiones. ¿Estamos, hermano, o no? Bueno, es que ese es el problema. Pregunta aquí Milena, que puede haber mucha gente que ni cuenta de edad que está enferma espiritualmente. Puede ser. ¿Pero por qué? Porque no son confrontados con su enfermedad. Hoy en día cuesta mucho que espiritualmente la gente se confronte. ¿Por qué? Porque no se les anima a confrontarse, no se les habla de la peor enfermedad que hay, ¿no? Por ejemplo, si una persona en lo natural tiene mareos, tiene cosas, me dice, esa puede ser el azúcar, que le está molestando, ¿cierto? Pero si nunca se le habla de eso y no se le anima, hazte un examen de azúcar, tómate el azúcar a ver, puede ser que estés en una prediabetes, peligra tu vida, nunca se le insta eso, pues va a seguir consumiendo azúcar hasta que se muera, ¿no? Espiritualmente, si no se le habla a la persona de lo que deteriora su vida espiritual, que es el pecado, porque ya del pecado no se habla en las iglesias, entonces la gente nunca va a ser confrontada en su situación actual. De hecho, a la gente no le gusta que se le confronte, como le pasó a Félix y a Drusila, que siempre lo mencionamos, ¿se acuerdan? Le gusta que le hablen de los beneficios del evangelio, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de la dicha que es ser hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios, pero cuando te hablan ya de que hay que arrepentirse del juicio venidero, del dominio propio, de la justicia de Dios, ahí la gente ya no le gusta. Entonces prefieren más bien cambiar de tema, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bueno, el caso es que el Señor le pregunta a esta persona, ¿tú quieres ser sano? Y él, en el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de que yo. Entonces, ¿el Señor le estaba preguntando eso a él o no? Me estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Sí, pero es que vieras que no puedo, no me llevan acá. ¿Quieres ser sano? Sí, pero es que, vean, se me adelantan siempre. Volvámoslo acá. ¿Tú quieres ser sano espiritualmente? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres conocerme? Dice el Señor. Sí, Señor, pero es que vieras que ahorita no puedo, tengo tantos compromisos. No sé, ahorita se me adelanta otro. Yo quería ser ujier, pero se me adelantaron 4. Pero ¿quieres caminar conmigo? ¿Quieres conocerme? Ay, Señor, de pronto el otro año. Tal vez cuando esté mejor, cuando mis negocios mejoren. Siempre hay ese tipo de historias, ¿no? ¿Quieres ser sano? No puedo, nada más decir, sí, Señor, quiero ser sano, apiádate de mí. Aquí estoy, Señor. Listo. ¿Me entiende? Hay preguntas directas que demandan ¿qué? Respuestas directas. No nos escabullemos por los lados, no saquemos excusas. El ser humano es buenísimo para eso. Buenísimo. Y ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es nuevo? No, desde la época de Moisés. Ve allá el faraón. Ay, es que yo soy tartamudo. Ay, tranquilo, yo pondré palabras en tu boca. Y entonces seguro Moisés diría, uy, no me funcionó esa. Ay, pero es que si voy no me van a creer. Diles que yo te mandé. Uy, ya tampoco me funcionó. Pero y si me dicen de parte de quién vengo, diles que te manda el gran yo soy. Uy. Bueno, el caso es que al final ya le acabaron las excusas, tengo que ir, ¿no? Moisés, Gedeón, Jeremías, yo soy muy joven. ¿Me entiendes? Es la típica del ser humano. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, todas esas explicaciones, al final el Señor le dice, Jesús le dijo ¿qué? Que ahí vamos a profundizar un poco, 3 palabras, que son las que vamos a usar ahorita, si es que usted quiere ser sano. Estamos hablando recuerda que nosotros estamos hablando en términos espirituales, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y en la sanidad física no? Pues también, pero primero arregla la parte espiritual.
Porque acuérdate que lo espiritual sustenta ¿qué? Lo natural. Entonces no pretendas que te den sanidad natural y todo eso y que Dios te sane cuando espiritualmente ni siquiera tienes una relación con Él. Entonces trabajemos en lo espiritual primero. El Señor le dio 3 palabras a ese paralítico, ¿no? ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Que si usted se pone a ver eso, es exactamente lo mismo que Él dijo en Mateo 16, 24, ¿no? Póngale cuidado. Aquí estamos en Juan 5, ¿no? ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda, ¿cierto? Acá estamos en Mateo 16, 24. ¿Y quieres ser sano? Acá es, ¿quieres caminar conmigo? ¿Quieres tener una relación conmigo? Sí. Niégate a ti mismo. ¿Qué más? Toma tu cruz y sígueme. No es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Las condiciones son exactamente las mismas. Pero bueno, entremos un poquito ahí en esas 3 palabras. Levántate. ¿Qué es levantarse, hermanos? Levantarse, es que mira, el levantarse uno siempre dice, sí, que alguien que está en una posición horizontal se pone en posición vertical. Erguirse, pararse de una cama. Todo eso tiene sinónimos de levantarse, ¿cierto? Yo creo que alguna vez, creo que era cuando David, ¿te acuerdas? No, yo creo que tú no te acuerdas. Que decía que porque hay una canción que dice, levántate, Señor. Levántate. ¿Me acuerdan? ¿Por qué? ¿De qué tenía que levantarse el Señor? ¿Estaba caído o qué? Yo tengo memoria, David. ¿Está caído o qué? Es una buena pregunta. ¿De qué tiene que levantar el Señor? Es que levantarse no solamente tiene que ver con que alguien que está caído recupere su posición. Levantarse es ¿qué? Ir al frente, no retroceder, no claudicar. Por eso es que a veces hay gente, digamos, en los países donde ha habido guerrilla o grupos armados así, dice, miras que se levantaron en armas. O sea, fueron al frente a pelear la batalla, se fueron a enfrentar. Entonces cuando uno dice levántate, por eso es que dice levántate, Señor. ¿Tus enemigos qué? Huyan, ¿no? Tus enemigos huyan, ¿por qué? Porque va para adelante el Señor, ¿no? Entonces eso tiene que ver con levantarse también. Entonces, levántate. Ahora, obviamente en lo espiritual se le menciona a alguien que está caído. Levántate. Y por eso el Señor dice, niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Niega lo que eras. Efesios 4:22, despójate de la vieja naturaleza. Levántate de ahí. Deja esa condición de ¿qué? De paralítico. Muévete. Haz algo diferente. Levántate. Amén, hermanos. Y para levantarse, obviamente, eso es una decisión ¿qué? Personal. Levántate es un verbo, viene el verbo levantarse, no es un sustantivo. Levántate requiere una acción. Sal de esa zona de confort, ¿no? Que hemos hablado aquí de la zona de confort. ¿Se acuerdan lo que es la zona de confort? Es esa zona, ese estado donde uno está cómodo, que no le representa a uno ningún riesgo, donde uno ni avanza ni retrocede, pero que uno está ahí, bien, ¿no? En las cosas espirituales hay que salir de la zona de confort porque el Señor siempre anhela más de uno. Por eso el Señor le decía a Josué, ¿cómo le decía a Josué? ¿Qué le decía a Josué? Esfuérzate. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y Josué no era esforzado? Súper esforzado. De hecho era tan esforzado que se le dio la responsabilidad de recibirle la estafeta ¿a quién? A Moisés, ¿no? ¿Ustedes se imaginan eso? Que uno sea el segundo de Moisés. Y si alguien le preguntara a Josué, oye Josué, ¿cómo hiciste para que te tuvieran en cuenta para suceder a Moisés? ¿Qué creen que respondería Josué? Viera que no me le despegué. No me le despegué al hombre. Estaba yo ahí, aprendiendo de él, siempre. Lo mismo que le pasó, ¿a quién le pasó con Elías? A Eliseo, ¿se acuerdan? Eliseo fue el sucesor, ¿por qué? No me le despegué. Mire qué importante es andar con alguien que te pueda delegar algo importante, ¿no? Que tú puedas heredar algo bien importante. Entonces a Josué le decía, esfuérzate. Porque esforzarse es algo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es esforzarse? Sacar fuerzas de donde uno ya no tiene. Cuando usted hace las cosas que usted está acostumbrado a hacer, usted no se está esforzando, porque usted no se está exigiendo. Entonces como el que levanta pesas. ¿Cuánto levanta una persona? ¿20 kilos? No, mucho, ¿no? Bueno, si usted levanta 20 kilos, todos los días 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, todos los días lo mismo, usted ya no deja de esforzarse porque ya tu cuerpo eso
Entonces métale 5 kilitos más, 25. Ahí se está esforzando, está sacando fuerzas más allá de las que tienes. Y eso es lo que el Señor anhela. Porque cuando nosotros como siervos hacemos aquello a lo que estamos acostumbrados a hacer y nos limitamos a hacer solamente lo que tenemos que hacer, ¿somos qué? Siervos inútiles. Ahora, no es que seamos malos, sino que somos siervos inútiles. O sea, hacemos lo que nos toca hacer. Pero el Señor siempre demanda a nosotros más, ¿no? Esfuérzate. Pastor, pero yo ya soy viejo. Bueno, el Señor le dijo a Josué también: tú estás viejo, pero te queda todavía mucho por conquistar, así que no me vengas con ese cuento. ¿Me entienden? Esto no es cuestión de edad, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces le dijo: levántate, tienes que levantarte, salte de ahí, despójate de esas cosas que te están atando, ¿no? Ahora, si uno está muerto espiritual, ¿qué es lo que lo ata a uno? El pecado, porque uno es esclavo de aquello que lo aprisiona, de lo que lo vence, y entonces hay que romper eso, y eso solamente se rompe cuando uno, en medio de un nuevo nacimiento, le entrega su vida al Señor, y la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Te limpia de todo eso, pero solamente por ahí. Solos no podemos. Conocemos muchos casos de gente que ha querido restaurarse solo y no pueden. De hecho, ni Adán ni Eva pudieron, ¿se acuerdan? Que ellos, ¿qué fue lo que se pusieron? Se pusieron hojitas ahí, hojitas, y cuando el Señor los vio le dijo, bueno, eso no está escrito tampoco, le dijo: qué cosa más ridícula. No, no dijo eso, pero les dijo: ¿y ustedes qué? Y entonces les quitó esas hojas, ¿y qué les puso? Pieles de cuero, ¿se acuerdan? Y para haber sacado esas pieles de cuero, ¿esas pieles de dónde salieron? De un animal. Y el animal, para quitarle las pieles, ¿qué tuvieron que hacer con el animal? Sacrificarlo, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Entonces, todo proceso de restauración requiere ¿qué? Sacrificio. Entonces nadie, ninguno se va a poder restaurar si no es por medio del sacrificio de aquel que ya entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén, eso lo tenemos claro, eso ya lo manejamos, pero al dedillo. Amén, hermanos. Ahora, cada persona tiene libertad de decidir cómo quiere vivir. Ahora, si usted ha vivido 38 años o más como un paralítico y quiere seguir así, pues sigue así. Porque para eso el Señor pregunta: ¿quieres ser sano? Y si no quieres ser sano, pues sigue así. Recuerde, Dios no espera nada de los que no son de Él, ¿no? Pero si usted dice que es de Él, Dios espera todo. Eso lo tiene que tener absolutamente claro, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces hay que hablar, obviamente, ahí tiene que mediar en uno la honestidad, la franqueza, la sinceridad de reconocer el estado en el que uno está, ¿no? Y no lo haga por la gente que usted cree que ama, ¿no? Pues dice: no, está bien, me voy a levantar. El Señor dice: levántate, me voy a levantar por mi esposa, por mis hijos, me voy a levantar por la carrera que estudié o por las cosas que he logrado, me voy a levantar, voy a salir de ese estado por ellos. No, no lo haga por ellos. Hágalo primeramente ¿por quién? Por Dios, porque lo merece. Y después viene la cadena, ¿no? Primero por Él, después por usted. Y los primeros beneficiados van a ser ¿quiénes? Los que lo rodean. Entonces, no lo haga por la gente. Realmente el que lo merece es el Señor, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien, levántate. Después le dijo ¿qué? Toma tu lecho. Toma tu lecho. Ahora, ustedes dirán, ¿ustedes se imaginan? Bueno, yo en lo natural, pues, si yo llevase 38 años en un lecho y me sanan, ¿usted cree que yo voy a agarrar ese lecho? No, hombre, ¿yo para qué eso? No trae ningún recuerdo. Bueno, ¿cierto que no? Pero el Señor le dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. Ahora, ¿por qué le habrá dicho que toma tu lecho? ¿Para qué? ¿No le hubiera dicho mejor: levántate, vete ya, deja que otros recojan eso? Pero no, le dijo: toma tu lecho, ¿cierto que sí? ¿Para qué le iba a servir ese lecho, hermanos? Eso es importante. Testimonio, ¿no? Ahora, más adelante nosotros leímos que ese día era día de ¿qué? De reposo. Entonces, claro, si al hombre lo sanan y él anda tranquilo, nadie se da cuenta de nada. Pero cuando lo ven con un lecho en el día de reposo, ¿qué pasa? ¡Wow! El hombre es el centro de atracción de todos lados. ¿Por qué andas con un lecho en el día de reposo? Entonces, el tomar ese lecho, ¿sabe qué significa? Exponerse. O sea, no esconderse de nada, ¿no? Por eso es que el Señor decía acá: toma tu cruz y sígueme, ¿no? El asunto no es seguirme porque sígueme y que nadie se dé cuenta, no. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, o sea, que la demás gente se dé cuenta de lo que está pasando. Expon tu cristianismo, expon tu nueva situación, que sea visible a los demás. Yo estoy completamente seguro que ese paralítico con ese lecho en un día de reposo
Todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. ¿O no? Claro que sí. Entonces, digamos que es el hecho, como decía Jorito, de una manera acertada, puede significar el testimonio. Lo que yo era, pero ya no soy, ya no estoy ligado a ese hecho. Fue parte mía por mucho tiempo, pero por el poder de Dios lo he hecho a un lado. Ahorita lo estoy cargando para que lo vean, para dar testimonio, para ser expuesto, pero no significa nada para mí, nada me ata a Él, nada me tiene amarrado. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, recuerde, así mismo es el cristianismo, ¿no? La relación con el Señor es exactamente igual. No pretenda hallar un cristianismo escondida, no sea como los líderes de ese tiempo que cuando el Señor murió salieron discípulos secretos del Señor, que creían en Él, pero para que no les quitaran sus privilegios se quedaban calladitos, ni tampoco lo buscaban de noche. ¿Como quién? Como Nicodemo, ¿cierto que sí? No, exponga su cristianismo, que su cristianismo se salga, como se le salió el lecho ¿a quién? A Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres de Él, vistes como Él, caminas como Él, hablas como Él, es más, te vi con Él. Entonces dijo, bueno, ni modo, me pillaron. Bueno, eso tampoco está escrito, pero bueno, se le salió su cristianismo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Y bueno, la tercera palabra que dice ahí es, y anda. Levántate, sí, toma tu lecho, ¿y qué más? Empieza a andar, que fue lo mismo que el Señor le dijo a la gente cuando resucitó a Lázaro. ¿Qué dice? Desatarle los pies, ¿para qué? Para que empiece a andar, una nueva vida, un ser resucitado, un nuevo caminar, nuevos pasos. Pero hay que empezar a andar, porque imagínese paralítico, 38 años ahí, lo liberan y ya dice, no es que no me quiero mover porque ya me acostumbré a estar quieto. No sirve, ¿para qué? Anda, empieza a andar, comienza a caminar. Ahora, lo importante es que ese andar ya no sea igual al que llevabas antes, ¿no? Que sea un nuevo caminar. Yo estoy completamente seguro, la Biblia no lo dice, pero que el caminar de Lázaro después de que fue resucitado fue totalmente diferente al que llevaba antes. Y era tan diferente que la Biblia tampoco lo dice, pero yo me lo imagino que es parte de lo que usted debería hacer cuando lee la palabra, ponerse en esa época, de que el caminar de Lázaro era tan diferente que la gente hacía planes para matar a Jesús y también planes para matar ¿a quién? A Lázaro, porque se volvió un problema después de que lo resucitaron, ¿no? Y por algo se volvió un problema. Era un testimonio vivo del poder de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, mire, esto del andar, recuerde, dice la palabra que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá o andará también, porque el andar, podemos como enlazarlo con eso. ¿Andar qué es? Caminar, vivir, ¿no? La vivencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya cerrando un año en el cual parte de las cosas que tenemos que analizar es cómo hemos, ¿qué? Caminado, cómo hemos andado y cómo queremos andar en lo que viene, ¿no? Pero que no se nos quede en meros propósitos de fin de año de siempre, el otro año quiero hacer eso. No. Analice por qué no ha andado, caminado en este año como usted quería andar y qué es lo que te hace falta para que empieces a ¿qué? A andar. Si es que ya te desataste de ese lecho, porque si sigues amarrado a ese lecho, entiendo por qué no has andado. Primero, levántate, desamárrate de ese lecho y que empieza a caminar, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, vea, se nos viene un año nuevo, realmente es algo que lo que hay que considerar. Todos, en general, todos queremos, casi siempre en esta época queremos que el próximo año sea mejor, que sea bueno, buenos propósitos, y uno llena las tarjeticas y deseo para ti un próspero año nuevo, y todo ese asunto, ¿no? Anhelos, deseos, ¿amén? Pero eso, para que se haga realidad, requiere mucho más que un anhelo, que un deseo. ¿Requiere qué? Una decisión, un andar, una acción, encaminarse a eso, ¿no? Porque es igual que los propósitos, los objetivos, las metas. Es bueno tenerlas, pero si usted no, también con la meta usted tiene que tener presente la forma en la que la va a lograr. Porque si usted no tiene bien claro cómo lo va a lograr, pues las metas empezarán a ser ¿qué? Sueños vagos, nada más que están ahí. Ok, dije sueños vagos, no dije sueños vagos. Importante que no hice la pausa, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Bien, entonces, dentro de ese andar, una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros obligada es,
si es que decimos que somos cristianos, ¿qué tipo de cristianismo hemos llevado hasta ahora, no? ¿Qué tipo de cristiano he sido? Pero antes de eso, ¿he sido cristiano? ¿Sí o no? Porque recuerde que cristiano no es solamente el que va a una iglesia cristiana, ¿no? Ser cristiano demanda ¿qué? Compromiso, entrega, relación, todo eso. No todo el que viene de Israel es israelita, acuerde eso. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Entonces no se deje llevar por ahí, ya ustedes lo saben, pero bien, ¿no? Y para ser un buen cristiano, obviamente tenemos que llevar nuestro cristianismo como ¿qué? Que lo hemos hablado aquí. Hay dos formas de llevar el cristianismo. ¿Como una qué? ¿Como una relación o como una? No, relación o religión, ¿se acuerdan? Relación, religión, ¿se acuerdan? El domingo pasado hablé de eso en la radio, que una religión es una serie de rituales, de símbolos, de creencias. Eso es religión, ¿no? Lo que le enseñan a uno. De hecho, hasta uno lleva clases de religión. ¿Cierto que sí? La relación ya implica ¿qué? Entrega, compromiso, tiempo, el conocer a una persona. Compromiso es la palabra clave, porque si no hay conocimiento no hay relación. Y les conté la vez pasada que hay muchas personas, y ustedes también deben de tener esos ejemplos claros de muchas personas con las cuales uno ha dejado de tener comunicación, entonces se pierde la relación. O sea, eso es así de sencillo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado aquí muchísimo de que la intencionalidad de Dios es que lo conozcamos. Dios no está jugando a las escondidas, Él está ahí. Conózcame, en la sabiduría clama en las calles, atiendan mi voz. Bueno, toda la palabra está llena de eso. ¿Y por qué es importante conocer al Señor? Porque la vida eterna es eso. Ahí está la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Amén, hermanos. Conocer obviamente le genera a uno ¿qué? Confianza, fe, todo lo que está, todo el tema de la fe tiene que ver con el conocer. Usted no puede tener fe en algo o en alguien si usted no conoce a ese algo o a ese alguien. Por eso es que si usted se va digamos, como a iniciar o a entablar alguna relación comercial, sentimental o algo con alguien, usted tiene que conocerla. Hay que conocerlo. Por eso es que hay esos matrimonios que, ¿ha visto que dice que la boda del año? ¿Por qué la boda del año? Porque no duran ni un año, no duran ni un año. ¿Has visto eso? ¿Por qué? Se casaron, y se separaron, porque qué raro, ¿ah? Ni un año, ¿verdad? No se conocían lo suficiente, ¿no? Entonces, tome el tiempo de conocer a las personas para poder vincularse con ellas, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, la importancia de conocer a Dios, pues ya, lo que pasa es que hay gente que te dice a ti, pastor, yo llevo 15 años de conocer al Señor. Wow, 15 años de conocer al Señor. ¿Y desde cuándo eres cristianita o cristianita? Así dice, bueno, yo estuve un tiempo apartada y hace como 2 años ya vengo caminando bien. Bueno, entonces tú llevas 2 años de conocer al Señor, nada más, o conociéndolo, en ese proceso de conocerlo. Pero a veces la gente cree que porque hace 20 años le entregó su vida al Señor, o por allá fue a una iglesia y dice, llevo 20 años de conocer al Señor. Eso no tiene nada que ver. Acuérdense que la palabra cuando habla de conocer, por eso es que, ¿se acuerdan cuando José y María, que ella estaba embarazada, él dijo, pero ¿cómo? Si yo no he conocido varón. Entonces, conocer en la palabra tiene una connotación de relación, de intimidad, de compartir, ¿me entiende? Eso es conocer. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, obviamente hay que conocer al Señor para poder amarlo, y ya todos ustedes saben la importancia de amar al Señor, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Ve, ahora que estamos hablando esto del andar, bueno, y nada más terminando el relato, porque decía, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo en el día de reposo. Nada más, que eso ya lo habíamos hablado, de que como era día de reposo, el Señor tenía su intencionalidad con eso. Pero en esto del andar, qué importante es que cuando uno esté andando, hay una canción muy bonita y muy que dice, que les he hablado varias veces, que dice que caminante no hay camino, ¿de verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y muy bonita, muy humanista, y hace referencia a que uno en la vida tiene que, ¿qué? Abrirse camino, y ¿me entiende? Eso o cuando uno va a una selva, a un safari, que no hay camino, entonces la gente va con el machete ahí, va abriendo camino, ¿cierto? ¿Sí? Eso está bien, en lo bonito, en lo natural. En las cosas espirituales de Dios, aquí no hay nada que inventar. Ya está el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar. Como le dijo el Señor al pueblo allá por medio de Jeremías, busquen la senda buena. ¿Y qué pasa? Y anden por ella. No busquen nada más. O sea, nosotros ya tenemos el camino trazado. Tenemos que empezar a caminar ahí. Y tenemos una gran ventaja. ¿Sabe cuál es?
Que se nos ha sido dejadas, ¿qué? Huellas que seguir. Las huellas están ahí. De hecho, la palabra habla de que el Señor nos dejó huellas para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Es esa invitación a que lo imitemos a Él. Imiten lo bueno como buenos hijos de Dios. Ahora cualquiera puede decir, ¿cómo vamos a imitar a Jesús? Bueno, entonces imiten a Pablo, pero está bien. De todas formas, el Señor nos ha dejado muchas cosas ya marcadas para que nosotros imitemos su manera de caminar. Pero para imitar su manera de caminar, tenemos que tener su manera de ¿qué? De pensar, porque no vamos a poder imitar lo que Él hizo o lo que Él caminó si no pensamos como Él. Porque pensando como Él, ¿qué pasa? Sentiremos como Él. Entonces todo lo que Él hizo cuando caminó ahí, que era muy sensible a la necesidad de la gente, nosotros podemos llegar a sentirlo si es que sentimos como Él, pero tenemos que pensar como Él, entonces tenemos que seguir la huella de Él. ¿Está claro eso, no? La ecuación es muy sencilla, ¿no? Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas, dice la palabra, para que sigáis sus pisadas. Entonces, vea, no vamos a poder imitar al Señor o seguir sus pisadas si no tenemos en consideración una palabra que el Señor repitió mucho, que es muy importantísima, que la encontramos en varios pasajes y ahorita vamos a leer uno donde ustedes van a decir, es más, voy a ir un momentico a Juan, si quieren vayan ahí mismo donde estamos en Juan 15, adelantito ahí en Juan 15, bueno, estamos en Juan 5, vamos a Juan 15, y ustedes me van a decir cuál es la palabra clave de todo esto que les voy a leer, para que pongan cuidado. Ustedes me van a decir, sí, pastor, la palabra clave es tal, ¿vale? Usted en el video también puede hacer el ejercicio. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que él lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál fue la palabra clave? Permanecer, ¿cierto? Permanecer. Mire que lo mencionó ahí, y en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo, ¿cierto? Y en Juan 8:31 dice, entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces mire que él usaba mucho esa palabra, ¿qué? Permanecer. ¿Qué es permanecer? Aquí está la definición. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es la capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con alguien, ¿no? Permanecer, mantenerse ahí, inmutable. Por eso es que la palabra también dice que los que esperan en Dios, ¿qué pasa? No se mueven, sino que permanecen. Por eso es que usted, si cree en Dios y realmente es una persona que le ha entregado su vida a Él, usted no está ahí llevado por cualquier viento. ¿Usted qué? Permanece. ¿Qué es lo que le hace a uno permanecer sólido, estable en un solo lugar? Cuando uno ha sido ¿qué? Cimentado sobre la roca. También lo dice la palabra, ¿no? Entonces, eso es permanecer. Ahora, ¿cómo imitar al Señor? Bueno, vamos a ver algunas huellas que el Señor dejó. Ahora usted haga su examen y diga, ¿esa huella la podré seguir, sí o no? Algunas huellas que el Señor dejó para que nos hagamos un examen, porque acuerde que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, si es que decimos que permanecemos en Él. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo hago yo para saber si permanezco en Él? Bueno, que cada uno ¿qué? Se pese si está o no está en la fe, que es lo mismo que permanecer en Él, a no ser de que usted esté reprobado, ¿no? Entonces, primera huella.
Mateo 15:30 dice la palabra del Señor. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies del Señor y Él los sanó. Ahora, ¿cuál era la característica que hacía el Señor con la gente que le llegaba? ¿Qué hacía Él con la gente que le llegaba? Los sanaba, los ayudaba. Acuérdense que había muchos milagros de sanación, de liberación. Entonces Él no era insensible al dolor de la gente. Alguna vez le trajeron una mujer adúltera y Él no dijo, ese no es problema mío. No, Él no fue insensible. Todos conocemos la historia, ¿no? Entonces, Él tenía esa disponibilidad de ¿qué? De servir, ¿no? De ayudar a la gente. No era insensible al dolor de la gente. Entonces, es la primera huella que podemos seguir. ¿Podemos hacerlo, sí o no? Claro que sí. Pero siempre y cuando tengamos el mismo ¿qué? Sentir que hubo en Él. Y para tener el mismo sentir que hubo en Él, tenemos que tener los mismos ¿qué? Pensamientos que Él tenía, ¿no? Y para tener los pensamientos que Él tenía, tenemos que conocer sus pensamientos y hacerlos ¿qué? Nuestros. Entonces hay que ayudar a la gente. Vea, ahora usted dirá, pastor, pero es que Él ayudaba a multitudes. Yo no creo que pueda hacer yo eso. No importa, con una persona que usted ayude, créame que usted habrá dejado huella en esa persona. ¿O no? Con una nada más. Ahora yo creo que hay más de una a la que usted puede ayudar. Ahora usted dirá, pastor, no tengo plata. No necesita plata. Un abrazo, un consuelo, un consejo, tu testimonio mismo. Hay que ayudar a la gente. Amén. No seamos insensibles al dolor. Hay mucho dolor. Pero les decía ahorita que esta época de diciembre es una época de mucha alegría para muchos, mucha tristeza para otro tanto. Hay gente que no la pasa bien en la Navidad. Entonces, no seamos insensibles a eso, ¿no? Amén, hermanos. Otra huella. Juan 8:32 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado, ¿qué? Y así, Jorgito. Y sentado, les enseñaba. Les enseñaba. ¿Qué huella podemos dejar también? Vea, enseñe lo que usted sabe. No sea así, no sea egoísta con lo que Dios le ha permitido a usted aprender, tanto en lo natural como en lo espiritual. Enseñe, comparta conocimiento, instruya. El Señor no tenía problema en sentarse ¿a qué? A enseñarle a la gente lo que Él sabía. ¿Me entiende? Le gustaba enseñar. Entonces, esa es una huella que nosotros podemos hacer. O sea, cualquiera que sea el arte que usted tenga en lo natural, enséñele a alguien. Y si es familiar, pues mejor, enséñele, delegue ahí las cosas que usted ha aprendido, ¿me entiende? Y si usted es un maestro de la palabra, enseña a la gente. No se guarde eso para usted. ¿Estamos, hermanos, o no? Otra huella, Mateo 4:18 dice, Jesús caminaba y servía con pasión, predicaba con pasión y con su ejemplo influyó también a muchísimas personas para seguirle. Mateo 4:18 es la parte donde le viene la pesca milagrosa, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo, Mateo 4:18. Aquí lo tengo, Mateo 4:18, dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que era Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué pasa? Lo siguieron. Usted imagine la pasión con la que él transmitía eso, ¿no? Que él siempre que llamaba a alguien, sígueme, y lo seguía. Y mire qué curioso esto. ¿Qué estaba haciendo en este caso Simón llamado Pedro y Andrés? ¿Qué estaban haciendo? ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Trabajando, ¿cierto? Y el Señor los llamó y los siguieron. Entonces, eso lo quería mencionar porque hay mucha gente que a veces escoge la excusa del trabajo para no atender el llamado del Señor. Es que estoy trabajando, mucho trabajo, el trabajo no me lo permite. Hay que hacer una cosa sin qué. El Señor no está tampoco diciendo, deja todo y aguanta hambre y que tu familia aguante hambre. No, está bien, esta gente obviamente lo podía hacer. Seguir al Señor era un ministerio, pero cuando te dice, el Señor puede llamarte cuando usted estés haciendo lo que generalmente haces, trabajando, ¿no? El otro estaba recaudando impuestos, el otro estaba haciendo aquí. Estaban trabajando, ¿no? Entonces el trabajo no debería ser una excusa, no haga como aquello de que, sígueme, pero espere que es que voy a ir a atender unos negocios primero y no, hay que saber acomodar las cosas, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces hay que ser apasionado con lo que uno hace. Recuerde, hay que meterle pasión a las cosas que uno hace, así como uno le mete pasión. Por ejemplo, en estos días los futboleros están apasionados con el fútbol, ¿cierto que sí? Bueno, si esa misma pasión la metiéramos en otros temas,
otro gallo cantaría también. Recuerde que la pasión es ese ingrediente que le inyecta ¿qué? Impulso a las cosas que uno ama. Porque hay cosas que uno ama hacer, pero que requieren ¿qué? Pasión. Pablo tenía pasión por todo lo que hacía y por eso le iba bien. Y por eso cuando él abría una iglesia, se armaba ¿qué? Un alboroto, ¿se acuerdan? Un alboroto tremendo, porque ahí mismo hay gente que se sentía confrontada y se levantaba esa iglesia como una burbuja. ¿Por qué? Por la pasión que él transmitía. El Señor cuando hablaba, lo hacía ¿con qué? Con pasión. Y por eso la gente se admiraba, porque decían, wow, ¿cómo predica este hombre? ¿Eh? ¿Con qué pasión y con qué autoridad? ¿Estamos claros, hermanos? Otra huella, 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, a que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo, pero eso fue algo que caracterizó el ministerio del Señor, que él ¿qué? Predicaba. Ahora se dirá, pastor, ¿y él siempre predicaba? Siempre. Antes de hacer un milagro, ¿qué pasa? Predicaba. Antes de la pesca milagrosa, ¿qué le pidió él a Pedro? Una barca, ¿no? ¿Para qué? Para predicar. ¿Por qué es importante presentar la palabra primero antes del milagro? Porque si no, la gente no va a saber de dónde viene el milagro y se pierde todo. Entonces, por eso el Señor predicó, enseñó, hizo el milagro de la pesca milagrosa, y a raíz de todo eso vino Pedro, se postró delante de él y le dijo: Señor, apártate de mí que soy ¿qué? Un pecador. ¿Cómo supo Pedro que era un pecador? Porque ya había recibido ¿qué? La palabra, la información. Entonces el Señor predicaba. ¿Recuerdas lo que le dije hace 8 días? Cuando él llegaba a la casa de Pedro, ¿qué pasa? Como la gente sabía que estaba ahí y que él iba ¿qué? A predicar, se amontonaban, ¿no? De hecho, cuando él llegaba, ¿qué le decían? Bueno, eso no lo he visto en la palabra, pero sí me acuerdo ahorita que de la película de Jesús de Nazaret, que me la veo, cada rato me la veo. Acuérdate cuando él llegó en la película, ¿no? Estoy viendo que está aquí escrito, pero no debería estar lejos de la realidad, ¿no? Que cuando él llegó a la casa de Mateo, ¿se acuerdan? Estaban ahí en una tremenda fiesta. Maestro, un asiento para el maestro, ¿para qué? Para que nos cuente una historia, a la gente le gustaba escuchar al Señor que le contara historias, enseñanzas. ¿Por qué? Porque era un tipo de enseñanza ¿qué? Diferente. No era como los fariseos que insistían en qué, están imponiéndole cargas a la gente y la ley. No, el Señor venía a contarles qué, historias, que es una buena estrategia. Vean, es otra huella que no la tenía ahí, pero otra huella importantísima. Cuando usted quiera llegarle a alguien que sea reacio a la palabra de Dios, ¿cuál es una buena estrategia? Cuéntele una historia. Cuando Natán llegó ante David, no llegó de una vez a decirle, ¡hey! Adúltero y todo. No, le dijo, David, siéntate aquí, conversemos un rato, hombre, tomémonos un tinto, dirían en Colombia, seamos amigos, y conversemos aquí. Fíjate que había un rey, y que vieras que un rey que tenía muchas vaquitas, y el vecino tenía solo una, y esa persona quería hacer una fiesta, y en vez de usar todas las vaquitas que tenía, le quitó la vaquita al vecino, y lo dejó sin nada, y toda esa historia. Entonces le dijo, ¿tú qué opinas de eso? Le dice, pues que ese tipo es un miserable, ¿eh? Merece morir. Y entonces que le dijo, bueno, pues tú eres ese hombre, así. Y entonces eso confrontó a David por medio de ¿qué? De una historia, que era lo que el Señor hacía con las parábolas que tú mencionabas ahora, ¿no? Historias. Entonces, cuéntele historias a la gente, que lo lleven ¿qué? Use esa técnica, use esa pisada que el Señor nos dejó. Historias naturales que encierren una enseñanza ¿qué? Espiritual. Cuéntele a la gente, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, abro un paréntesis, ese video que yo creo que todo el mundo lo ha visto, que una presentadora de televisión le preguntó a un pastor que la convenciera de creer en Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron todos? ¿Sí? Que la convenciera. Y le dijo, bueno, ¿cómo me convencería usted? Suponga que yo no creo en nada. ¿Cómo me convencería? ¿Se acuerdan? Él no me puso a pelear con ella, sino que le dijo a ella simplemente, no sé si me acuerdo bien, me corrigen, que le dijo, bueno, hagamos una cosa, hagamos de cuenta que usted no cree en nada. Usted no cree que hay Dios, que no hay vida eterna, que no hay nada. Yo sí creo que hay Dios, ¿cierto? Entonces nos morimos. Entonces resulta que ella se muere y resulta que efectivamente, no, ¿cómo fue? No, que dice que él se muere, ¿no? Resulta que él vivió toda la vida creyendo que había Dios, vida eterna y todo. Resulta que él se muere
y resulta que no había Dios, no había nada. ¿Qué perdió él? Nada. ¿Por qué? Porque no había nada, ¿verdad? Ahora, la muchacha le diga, ahora suponga que usted se muere y resulta que sí hay Dios, que sí hay vida eterna, que hay infierno. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, hay que creer que existe en Dios, que hay vida eterna, por lógica. Esa es una historia. Por ejemplo, él no se puso a pelear, ni a pegarse con el micrófono, con la periodista, nada de eso. Charladito, dominio propio, sabiduría. Como cuando le llegaban al Señor tratando de que cayera, ¿de acuerdo? ¿De quién es esta moneda? ¿Damos tributo al César, sí o no? Bueno, ¿de quién es la cara que está aquí? Del César. Pues entonces dele a César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Punto. Fin de la historia. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Listos? Todos se fueron. Bueno, fin de la historia. ¿Me entiende? Sin confrontar, sin nada, ¿no? Sabiduría pura, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Entonces, hermano, esto de permanecer en el Señor es clave. Recuerde, usted no puede seguir las pisadas de Él. Estamos hablando, rematando esa tercera palabra nada más del andad. Porque ya vimos, levántate, sacúdete, salte de ahí de la zona de confort, muévete, haz algo. Toma tu lecho, agarra tu cruz, niégate a ti mismo. Despójate de esa vieja naturaleza que está viciada, que no te sirve para nada. Pero que todo el mundo se dé cuenta que te estás deshaciendo de ella. No juegues a la secreta, ¿no? Y andad, sigue al Señor. En medio de ese andad, seguir pisadas. Tenemos huellas que seguir. Algunos ejemplos de lo que el Señor nos ha dado, pero aquí hay muchísimos ejemplos más. Muchísimos. ¿Por qué? Porque en la multitud de ¿qué? De consejeros, aquí está la sabiduría, aquí está el consejo. Entonces no diga que no tiene. No es como los padres que dicen, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Aquí están las pisadas, aquí están las huellas que hay que seguir para ser un buen padre, para ser un buen esposo, una buena esposa, buen amigo, buen hijo, buen empleado, un buen jefe. Aquí están. Las huellas están ahí. Por eso les decía que aquí no aplica aquello de que no hay camino, que hay que hacer camino a la... No, aquí está el camino trazado. Lo que hay que ponerse es a caminar. Amén, hermanos. Entonces, permanecer en Él, o sea, andar de la misma manera que Él anduvo, pero no tanto como hacen muchos que dicen, ay, yo quiero seguir las pisadas del Señor, y entonces se van ¿para dónde? ¿Para dónde se van? Para Jerusalén. ¡Wow! Voy a ir a seguir las pisadas del Señor y compran un tour a Tierra Santa. Qué bonito, ¿no? Yo quiero ir. Cuando pueda. Acuérdense, ¿lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Lo puedo pagar? Bueno, este todavía me está fallando. Esperemos que se arregle ahí. Entonces, cuando llegue el momento, ¿cierto que sí? Pero usted no necesita eso. Usted necesita nada más moverse con los mismos principios que se movía el Señor. Y el principal principio que Él tenía era que Él no quería hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Empiece por ahí. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, los mismos principios con qué, y para eso, pues obviamente hay que tener una relación con Él, ¿no? Entonces, recuerde nada más, se acerca un año nuevo, quiere vivirlo diferente, quiere andarlo diferente, haga cosas diferentes, ¿no? Empiece a andar porque las huellas están ahí trazadas. Ok, nada más termino con esto, hermanos. ¿Cuánto vamos de tiempo? Vamos bien mal. Para caminar en el Señor y que uno sienta que está trascendiendo, que está creciendo, ¿qué es lo que lo hace a uno crecer? El alimento, sí, está bien, pero en las cosas de Dios, en la relación con Él, ¿qué es lo que a uno lo hace crecer? ¿Ah? La obediencia, pero la respuesta es el servicio, ¿no? El servir al Señor es lo que lo hace a uno crecer, ¿no? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, ellos le decían, Señor, ¿cuál es el más grande? Bueno, el que quiera ser el más grande, póngase a servir. Eso es lo que lo hace a uno, ¿qué? Grande. Lo que pasa es que este tema del servicio, hermanos, yo creo que en el fondo todos queremos servir. Porque, vean, yo creo que hasta el más malandro de todos le gusta servir. Le gusta hacer algo por alguien, ¿no? Le gusta favorecer a alguien. De hecho, hay gente que utiliza sus riquezas mal habidas, mal ganadas, para favorecer a gente pobre. Les gusta servir en el fondo, ¿no? Pero pensemos en las cosas del Señor. Yo creo que todo aquel que le ha entregado su vida a Él, en el fondo quiere servir, quiere ser útil a la obra, ¿no? Lo que pasa es que para ser un siervo de Dios no es suficiente anhelarlo, querer serlo. Ser siervo de Dios amerita compromiso, tiempo, entrega, pasión.
todo eso, ¿no? Por eso es que el Señor llega un momento en que a sus discípulos les dice, inclusive ser amigo del Señor es un nivel más arriba de ser siervo, inclusive, pero hay que llegar a ser siervo, ¿no? Entonces el siervo tiene unas características. El siervo ni siquiera dice qué es lo que quiere hacer ni nada, sino que está siempre pendiente de que lo que su amo lo ponga a hacer. ¿Se acuerdan de la historia de aquel siervo que llegó del campo, de trabajar todo el día en la noche, y qué le pusieron a hacer después? A que le hiciera la cena al amo, ¿no? Y decía, bueno, ya se la hice, ¿ya qué? Bueno, espere que yo termine, a ver si, para que yo le digo cuándo puede comer. ¿Me entiende? Esa es la vida del siervo, ¿no? No depende de lo que yo anhele, lo que yo quiera, sino de lo que mi Señor necesite que yo haga, ¿no? Y por eso cuando el Señor le decía a sus discípulos, oren al dueño de la mies, ¿para qué? ¿Para que mande qué? Obreros, no empleados, sino obreros, porque los empleados tienen otra connotación. Cuando uno es empleado, los que hemos trabajado en oficina saben que uno tiene otro nivel, ¿no? En teoría, ¿no? Porque a uno lo contratan para ciertas cosas, para trabajar en cierto lugar, manejando ciertos equipos. Entonces cuando a uno le cambian las condiciones de trabajo, uno dice, wow, pero es que eso no está en el contrato. A mí no me contrataron para eso. Renegociamos, ¿me entiende? Así es cuando uno es empleado. Pero cuando uno es obrero, uno está listo ¿para qué? Para lo que lo pongan a hacer, que es lo que necesita en las cosas de Dios. Por eso él dice que mande obreros a la mies. Gente que esté dispuesta a hacer lo que le pongan a hacer, no lo que yo quiera hacer, ni lo que yo quiera exigir hacer, ni para lo que me llamaron, no, lo que mi Señor ¿qué? Necesite. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, solamente sirviendo es que nosotros podemos contestar ciertas preguntas, ¿no? De, ¿realmente yo quiero ser sano? ¿Quiero salir de ese estado de parálisis en el que he estado? Tienes que meterte aquí a trabajar, moverte, a ser activo, a ser un siervo. Porque si usted sigue ahí en esa condición de cristianito, ahí nada más inmóvil, usted está yéndole bien, cojeando. ¿Amén o no? Y yéndole peor, paralítico. No avanza, ¿no? Hay que andar. Y en el andar ahí es donde se ven quiénes, los siervos del Señor, ¿no? Amén, hermanos. Vean, el estanque aquel, ¿cómo se le llama a las aguas que están en un estanque? ¿Aguas qué? Aguas estancadas, ¿cierto? Aguas que no se mueven. Pero dice que el que le entrega su vida a Cristo, de su interior corren ¿qué? Ríos de agua viva, ¿no? Y los ríos tienen la característica de que ¿qué? Corren. Eso es lo que el Señor anhela, que seamos de movimiento, que no seamos estancados, que no nos quedemos ahí quietos, que no nos conformemos, no se conformen a este sistema, renueven su entendimiento por medio de la palabra. Despójense de esa naturaleza de estanque. Renueven su mente y vístanse de ¿qué? De ríos, de agua viva, de movimiento, de acciones, de andar, de caminar, de conocer, de enseñar, de aprender, de servir. Esas deberían ser buenas metas para el próximo año, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Y en esto obviamente cuando el Señor le dijo a aquel paralítico, ¿quieres ser sano? Todos queremos ser sanos. Amén. Todos queremos que el Señor nos sane, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Insisto, primero en lo espiritual, porque lo espiritual sustenta lo natural. Y el Señor dice, está bien, yo te puedo sanar, porque Dios siempre está dispuesto a sanar, amén. Yo quiero sanar tu tierra, dice Él, ¿no? Pero para que Él sane la tierra, ¿qué necesita? Todo lo que está ahí en Segunda de Crónicas, ¿no? Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, buscaren mi rostro, si clamaren a mí, si se arrepintieran de lo que han hecho y se apartan de los malos caminos, si hacen todo eso, entonces yo los voy a oír, voy a perdonarlos. ¿Y qué más? Y los voy a sanar. Yo los quiero sanar, dice el Señor, pero yo no los puedo sanar si ustedes no hacen lo suyo, si no hacen su parte, que es lo que cuesta hoy en día. ¿Estamos claros, hermanos? Como le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Sí, pero es que no. Me imagino que el Señor, ¿han visto esa caricatura de Batman pegándole a Robin? ¿Han visto? ¿Quieres ser sano? Sí, pero ¿quieres ser sano? Sí, pero es que ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Quieres ser sano? Yo te voy a sanar, pero eso sí, humíllate, busca mi rostro, clama a mí, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus malos caminos, y entonces yo voy a hacer lo demás. ¿Estamos claros?
Sencillito, ¿no? Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Padre, te damos gracias por este día en que hemos tenido la oportunidad de reflexionar en tu palabra, Señor. Yo creo que todos anhelamos que tú nos sanes, Señor, tanto en lo natural como en lo espiritual. Todo eso lo queremos. Pero también tenemos que entender que no es suficiente con anhelar lo que queremos que tú hagas por nosotros, sino que también sabemos que hay cosas que tú anhelas que nosotros hagamos por ti, que no tienen que ver con plata, ¿no? Que tienen que ver con nuestra entrega, nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro amor, nuestra relación. Ahí se resume todo, ¿no? Que la relación tiene que estar respaldada por un compromiso. Así es que te damos gracias porque hemos podido meditar en torno a eso, Señor, y entender que la relación contigo tiene que estar marcada por la actividad, Señor, por el movimiento, por el caminar, por el andar, por el avanzar, Señor, el trascender. Porque si no trascendemos, si no avanzamos, va a ser muy difícil que podamos llegar a la meta, Señor. Ningún atleta que no avanza va a llegar a la meta. Nunca va a ganar la carrera. Ni siquiera la va a completar. Y nosotros queremos llegar a la meta. Ya sabemos que paralíticos no lo vamos a hacer. Cojeando, posiblemente sí, pero va a ser avanzar, retroceder, caerse, levantarse, arrastrar, cojeando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos andar, queremos correr. Y si es posible, como cantamos ahora, queremos levantar vuelo, ¿eh? Como las águilas. Vamos a llegar más rápido. Entonces todo eso lo entendemos, Señor. Así es que te damos gracias por hacernos meditar en torno a eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted ha entendido hoy que usted está ahí en esa condición de paralítico todavía, estás ahí amarrado a un lecho que te tiene atado, aprisionado, que no te deja moverte, no te deja avanzar, ya estás tullido, se te secan los huesos, Señor. A lo mejor usted está en esa condición y hoy lo ha reconocido. Dice, no, yo no más. Yo quiero comenzar a caminar, yo quiero andar, yo quiero avanzar, quiero trascender. Por eso hoy, Señor, si usted está en esa condición, dígale ahí, Señor, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy lo reconozco. Por eso hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie y me libere, Señor, de ese lecho de esclavitud que es el pecado, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, porque decidí venir a este lugar o ver este video sin ti, atado a un lecho de enfermo, de pecador, Señor, pero no más. Hoy con tu preciosa sangre he sido liberado, Señor. Tu Santo Espíritu ha venido a mí y ha hecho de mí a partir de hoy una nueva criatura, Señor. Una criatura que ya tiene la capacidad de poder caminar, de buscarte a través de tu palabra, de caminar contigo, de trascender, de tener vivencias nuevas, como lo hablábamos hace 8 días, de comenzar a construir una historia diferente, Señor. Hoy lo entiendo, Señor. Así es que bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por la oportunidad que me das de empezar un vivir diferente, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Felicitar por qué? Bueno, es una decisión que no todo el mundo toma. O hay gente que la toma, pero no con la seriedad y la responsabilidad del caso. Yo espero que usted la haya tomado consciente de que esto puede representar para usted un nuevo inicio de vida, ¿no? Así es que si en algo le podemos ayudar en ese andar, en ese caminar nuevo, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, el pastor Tibor Mesaro. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9, la FM Radio Urbano, ahí también está el programa Sinceridad. Usted lo puede, si está fuera del país, www.urbano106.com, ahí también nos puede seguir. Que el Señor nos bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.